Bueno, en primer lugar, rápidamente vamos a recordar lo que vimos ayer, así de manera rápida para poder avanzar. Eso no lo brincamos. En primer lugar, veíamos el día de ayer que la palabra testamento o Nuevo Testamento es una palabra que proviene del latín, es decir, la palabra en español testamento proviene del latín testamentum. Testamentum es una palabra que a su vez, digamos, fue la traducción de la palabra griega diateque, diateque que significa pacto, convenio, alianza, pacto, convenio o alianza. Y precisamente ayer les comentaba que precisamente por eso es que algunos cristianos le llaman al Nuevo Testamento, le dicen el Nuevo Pacto. Dicen, es que los cristianos ya vivimos en el Nuevo Pacto. Entonces, efectivamente eso es así. Nosotros ya formamos parte del Nuevo Pacto, que es en este caso el pacto que Cristo ha hecho con nosotros, ¿verdad? Dios con nosotros, en la persona de su Hijo Jesucristo, al morir por nosotros en la cruz para salvarnos. Entonces, ese es el nuevo pacto o la nueva alianza. Incluso vimos el día de ayer, como podrán ustedes recordar, vimos precisamente algunos textos bíblicos que hacen referencia a eso. Primeramente, uno del Antiguo Testamento, Jeremías 31, capítulo 31, verso 31 al 34, que dice, haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Este es el pacto que haré con la casa de Israel. Entonces, en un primer momento existe la promesa desde el Antiguo Testamento, esta promesa de hacer un nuevo pacto con la casa de Israel, con el pueblo elegido de Dios. Y después en el Nuevo Testamento vemos cumplida esta promesa y veíamos algunos textos bíblicos con los que tenemos en pantalla que precisamente nos hablan de este nuevo pacto. El primero de ellos, Mateo 26, 28, dice Jesucristo en la última cena, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Entonces, vemos aquí precisamente esta frase del nuevo pacto en Mateo 26, 28. Otro texto bíblico que también nos habla del nuevo pacto es Marcos, capítulo 14, verso 24. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Entonces ahí está otro texto bíblico que nuevamente en la última cena Jesucristo dice, esta es mi sangre del nuevo pacto. Recordarán ustedes que en el Antiguo Testamento la sangre de los machos cabríos era la que se ofrecía en sacrificio expiatorio para el perdón de los pecados, y ahora en el nuevo pacto es la sangre de Cristo la que nos salva del pecado. Nuestros pecados son perdonados por la sangre del nuevo pacto, la sangre de Cristo. Luego, Lucas 22, 20, otro texto bíblico que también nos habla del nuevo pacto, veíamos ayer, dice, después de que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta es la copa, es el nuevo pacto en mi sangre. Entonces, ahí tenemos tres textos bíblicos tomados de los evangelios sinópticos que hacen referencia al nuevo pacto. Luego después, si revisamos en las cartas de Pablo, 2 Corintios, capítulo 3, verso 6, dice así, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Entonces, nuevamente se habla de este nuevo pacto. Estamos diciendo entonces que se le llama Nuevo Testamento, porque la palabra testamento significa pacto, alianza, ¿verdad? Entonces, ahí vemos varios textos bíblicos que hacen referencia directamente al nuevo pacto. Y esa fue como la primera parte, la introducción de lo que vimos el día de ayer. ¿De dónde proviene la palabra testamento? ¿Por qué se le puso testamento? Bueno, pues testamento viene del griego, como vimos aquí, del griego diateque, que significa pacto, convenio o alianza. Y bien, pasando a una segunda parte, vimos el día de ayer
La importancia de escribir el Nuevo Testamento, decíamos que en un primer momento hubo una tradición oral, precisamente de, por parte de los apóstoles, una tradición oral en la que se transmitía de boca en boca los dichos y hechos de la vida de Jesús. Conforme fueron muriendo o iban muriendo, iban haciéndose mayores, pues se vio la necesidad de que ellos, en ese sentido, fueran escribiendo aquello que habían visto o escuchado directamente de Jesús, ¿sí? Entonces, de ahí que tengamos escrito el día de hoy Biblia, precisamente como esos relatos, precisamente de que la tradición oral existía el riesgo de que se perdiera debido a que estaban falleciendo los testigos oculares. Entonces, para evitar ese riesgo, se pasa a lo que se llama la tradición escrita, ¿verdad? Entonces, de hecho, vemos en Primera Timoteo, precisamente al inicio de Primera Timoteo, que dice Pablo, yo les comunico lo que a su vez me enseñaron. Lo que dice así. A ver si no te lo reviso. Lo revisamos aquí en Primera Timoteo. Bueno, aquí está. Entonces, en Primera Timoteo encontramos esto, donde precisamente él hace referencia a que él también puso por escrito lo que él recibió. Y ahorita busco el texto más a detalle y ya se los comparto. Entonces, eso fue lo primero que vimos. Y después vimos también que los evangelios, y no solamente los evangelios, el Nuevo Testamento en general fue escrito en griego koiné. Griego koiné es un griego, digamos, es el griego que usaba el pueblo, la gente sencilla, un griego sencillo, no con palabras rebuscadas, sino un griego asequible, fácil de entender. Luego pasamos a ver lo que se llama la clasificación de los libros del Nuevo Testamento, donde vimos la clasificación. La primera clasificación es los evangelios sinópticos, que como podemos ver aquí, está compuesto por Mateo, Marcos y Lucas. Mateo, Marcos y Lucas forman los evangelios sinópticos. Una segunda clasificación o un segundo apartado sería el evangelio según Juan. Este evangelio es diferente en cuanto a contenido, en cuanto a la profundidad teológica, diferente de los evangelios sinópticos, por eso es que está clasificado aparte. También tenemos un libro histórico, es el único libro histórico o así clasificado en la Biblia como libro histórico en el Nuevo Testamento, hablando del Nuevo Testamento, claro está. Entonces, tenemos aquí en el Nuevo Testamento como libro histórico Hechos de los Apóstoles, que también fue escrito por Lucas, ¿verdad? De hecho, dicen algunos autores que es la segunda parte del Evangelio de Lucas, es la continuación del Evangelio de Lucas, Hechos de los Apóstoles. Luego viene lo que se llaman las cartas paulinas a las iglesias, 9 cartas paulinas a las iglesias. Como las podemos ver, ahí están las 9 cartas que van dirigidas a iglesias locales, es decir, a comunidades eclesiales que ya estaban establecidas, ¿verdad? En primer lugar, la iglesia de Roma, la iglesia de Corinto, la iglesia de Gálatas, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Filipo, la iglesia de Colosa, perdón, y la iglesia de Tesalónica. Entonces, a estas iglesias, a estas comunidades eclesiales, fue dirigida por Pablo una carta o varias, en algunos casos 2 cartas, ¿verdad? Como en Corintios y en Tesalonicenses tenemos 2 cartas dirigidas a esas comunidades.
Hola, hola, ¿me escuchan ahí? Sí, ok, perdón, nuevamente se fue el internet en mi casa, no sé el motivo, pero vamos a continuar con la clase. Les comentaba entonces de la clasificación de los, en este caso, de, de los libros del Nuevo Testamento, ¿sí? La clasificación en la que estamos ahorita son las cartas universales. En algunas Biblias les llaman las cartas católicas o también cartas generales. De las tres maneras se les conoce. Entonces, ¿cuáles son las cartas universales? Son Hebreos, Santiago, que en algunas Biblias, en lugar de llamarse Santiago, viene con el nombre de Jacobo. Jacobo, el hermano del Señor. También primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan, y la carta de Judas, que como sabemos, la carta de Judas es la carta más pequeña, la carta más corta en cuanto a contenido. De hecho, ni siquiera está marcada con capítulos. Diríamos, tiene un solo capítulo y ni siquiera está marcada con el número uno, el capítulo uno. No, simplemente es un extracto de apenas unos cuantos versículos y esa es la carta de Judas, ¿verdad? No Judas Iscariote, sino Judas, el hermano del Señor, hermano de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, entonces ahí está. Esas son las cartas llamadas católicas o cartas universales. Y por último encontramos un libro profético en la Biblia, que es el último de los libros, el libro del Apocalipsis, Apocalipsis del apóstol Juan. En algunas Biblias, en lugar de llamarle Apocalipsis a este libro, le llaman libro de las revelaciones. Así se le llama. Y bueno, entonces, sin más por el momento, vamos entonces a pasar a lo que es la evaluación. Como me hubiera gustado que pudieran ver la presentación, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ir preguntando entonces rápidamente. Voy a requerir de su participación. Primero, Teresita, ¿tiene su micrófono prendido, por favor, para participar? Sí, maestro. Ok, muy bien. La pregunta es, dice, ¿cuál es el libro del Nuevo Testamento que es clasificado como libro histórico? Ay, caramba. A ver, de los que acabamos de mencionar, ¿se acuerda usted? O incluso vienen aquí algunas opciones, ¿verdad? Apocalipsis, el Evangelio de Juan o Hechos de los Apóstoles. ¿Cuál de esos tres? Apocalipsis, Juan o Hechos de los Apóstoles. Ay, maestro. ¿Cuál libro es el libro histórico? Apocalipsis no es. No, Es, ese es es, es el de los Hechos de los Apóstoles. correcto, exactamente, Hechos de los Apóstoles. Muy bien, efectivamente. Bien, vamos entonces a la siguiente pregunta. Ahora sería para Amelia. Amelia me comenta que ella no puede utilizar el micrófono, pero puede participar a través del chat. Amelia, la pregunta sería, de las cartas paulinas, las cartas de Pablo, ¿cuáles son las cartas de la cautividad o cartas de cautiverio? ¿Cuáles son las cartas de la cautividad o cartas de cautiverio? A ver, opción A, Efesios, Colosenses, Tesalonicenses y Filemón. Opción B, Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Opción C, Efesios, Filipenses, Tesalonicenses y Filemón. A ver, aquí déjame revisar el chat. Mensajes de llamada. Dice aquí Amelia, Efesios, Filipenses. Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Exactamente. Correctamente, correcto. Entonces son esas. Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Siguiente pregunta sería ahora nuevamente para Teresita. Pues Sí, nada más maestro. están dos personas. Sí, no se Eh, preocupe. Maestro, ok, perdón, antes de que me pregunte, yo en las cartas de cautividad nada más tengo Efesios, Filipenses y Colosenses. ¿Aumento a Filemón? Porque, sí, ¿sí? Ok. sí. No Lo sé que por qué pasa se me... que el día de ayer en la presentación PowerPoint que les puse, venían primero clasificadas las cartas que son dirigidas a las iglesias, ¿sí?
y ahí entran las que usted menciona. Pero en la siguiente diapositiva vienen las cartas que van dirigidas a individuos, entre Sí. ellas Filemón. Y la carta Filemón también es carta de la cautividad. Ah, Bueno, entonces perfecto, nada más. muchas gracias. Sí, por Ahora, nada, gracias. Ahora ahora sí sí la pregunta. pregunté. ¿Cuáles son las cartas paulinas que van dirigidas a las iglesias? A las iglesias. Son 9 cartas. Sí, 9 Es cartas. Romanos, Sí, primera y segunda de Corintios, sí, y las escritas a Galacia o Gálatas. Gálatas. Nada, sí son esas, me falta alguna. Efesios, Filipenses, Pero esas son Colosenses. de cautividad. Las de cautividad entran en las de la iglesia. Sí, es que aunque algunas son de cautividad, pero de todas maneras están dirigidas a las iglesias. Ah, ok, entonces es también a la iglesia de los Efesios, Filipenses, Colosenses, Colosenses, también entra Filemón. no. Filemón, Ya no entra Filemón. ajá. Filemón es una carta dirigida a un individuo y sí es Ah, carta de la cautividad, sí, sí, pero es a como le acabo de... individuo. Y Pero esa usted es me dirigida a preguntó a individuos. iglesias. Ah, exactamente, ahí faltaría entonces primera y segunda Una de tesalonicenses. tesaloninenses. Tesalonicenses, Tesalonicenses. tesalonicenses, así es. Entonces es Romanos, primera y segunda Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda tesalonicenses. Y así es como se forman las 9 cartas dirigidas a las iglesias. Ah, perfecto. Muchas gracias. Sí, por nada. Ahora, Amelia dice, ¿cuáles son las cartas pastorales? De acuerdo a lo que vimos, ¿cuáles son las cartas pastorales? Son 3. A ver, Amelia, ¿te acuerdas? ¿No te acuerdas? Marco, Lucas, Mateo. No. Por esta ocasión no es la respuesta correcta. Las cartas pastorales, como vimos en la clase, son primera y segunda de Timoteo y Tito. Primera y segunda de Timoteo y Tito son cartas pastorales. Se les llama así porque el contenido de las cartas son de tinte pastoral, es decir, Pablo da consejos, ¿verdad? O directrices en este caso, a Timoteo y a Tito sobre cómo ser pastores, ¿verdad? Incluso vemos que en primera de Timoteo, por ejemplo, capítulo 3, se dan los requisitos para poder ser obispo o para poder ser diácono. En Tito vemos incluso los requisitos para ser presbítero o para ser diácono también. ¿Verdad? Entonces encontramos esas indicaciones o esas directrices pastorales. Luego también se presentan algunas problemáticas que en su momento tuvieron que enfrentar Timoteo y Tito, y Pablo les da consejos concretamente a ellos como pastores, ¿verdad? Pastores de una comunidad. Y bueno, entonces esas son las cartas pastorales. Siguiente. ¿Cuáles son los evangelios sinópticos, Teresita? Los evangelios sinópticos se les llaman así porque son desde un solo punto de vista, una sola visión. Y estos evangelios sinópticos son narraciones y descritos según Mateo, según Marcos y, y Lucas. Y Lucas. también, bueno, ya no aparece, ¿verdad? Porque Juan ya es aparte. Juan es aparte, exactamente. Entonces los sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas. Ahí está. Muy bien, efectivamente. Vamos con la siguiente pregunta. La pregunta sería, ¿cuáles son las cartas universales o también llamadas cartas católicas? A ver, Amelia, ¿te acuerdas cuáles son esas cartas universales? No, dice, ok. Teresita, ¿te acuerdas cuáles son algunas cartas o cuáles son las cartas
universales. También, bueno, mencionaba usted, maestro, que también se le conoce como universales, católicas o generales, Sí, y así es. son la de Hebreos, es Sí, que de autoría anónima, bueno, hasta no se sabe quiénes son, las de Santiago, sí. y primera y segunda de Pedro, Y ¿sí? luego las de Juan, ¿cuántas cartas de Juan son? Del apóstol Juan, bueno, lo que usted comentó es que es una carta que tiene mayor profundidad que las demás y que se le considera como un evangelio más, por sus características, un evangelio teológico. Y bueno, pues yo lo tengo aquí, nada más aparece como uno. No, lo que No, pasa ahí es lo siguiente. Uno es el Evangelio de Juan y ah, lo que yo pregunto es cuáles son las cartas católicas. Y aparte del Evangelio de Juan, del que usted me está hablando, aparte Juan escribió 3 cartas católicas o 3 cartas universales. Aparte de eso, después de primera y segunda de Pedro, viene primera, segunda y tercera de Juan. ¿Sí? Juan, el apóstol Juan, escribió el Evangelio de Juan, primera, segunda y tercera carta de Juan, y aparte el Apocalipsis. O sea, él es autor de esas, digamos, de todo eso que mencioné. El ah, Evangelio, las 3 cartas y el y el Apocalipsis. Apocalipsis. Ah, Así es. gracias. Entonces, en este caso, serían las cartas católicas, son Hebreos, Santiago o Jacobo, que algunos le llaman Jacobo, primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan y Judas. Primera, segunda, tercera de Juan y Judas. Esas no las tengo anotadas. Ah, ok, esas son las cartas católicas Primera, universales. segunda, Bueno, repito, Hebreos, Santiago, primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan y Judas. Judas. Sí, Así es. siendo Judas, no, Judas, Judas, el hermano del Señor, ah, del Señor, sí. no Judas Iscariote. Así es. Gracias, maestro. Sí, por nada. Bueno, entonces, ahí está. Sería como la siguiente pregunta. Ahora vamos a la que sigue. Sería pregunta para Amelia. A ver, dice, ¿cuáles son las cartas paulinas dirigidas a individuos? Cartas paulinas que van dirigidas a individuos. Filemón, bueno, ahí es Filemón con E, pero está bien, está bien, está bien, Filemón. Y aparte las pastorales. ¿Te acuerdas cuáles eran las pastorales? Aparte de Filemón, las pastorales primera y segunda de Teo. Timoteo. Y luego la otra es Tito. Entonces, cartas dirigidas a exactamente así. Primera y segunda de Timoteo, Tito y Filemón. Esas, digamos, esas cuatro son cartas dirigidas a individuos. Es decir, Pablo escribe a destinatarios concretos, ¿verdad? Personas humanas de carne y hueso. En este caso son Timoteo, Filemón y Tito. A ellos 3 les escribe. Bueno, ahí está. Esas son las cartas dirigidas a individuos, cartas paulinas. Luego después, otra pregunta dice, ¿cuáles son los libros proféticos del Nuevo Testamento? A ver, Amelia o Teresita, ¿quién iba? A ver quién se la sepa. Me toca a mí, maestro. Apocalipsis, Ah, perdón. exactamente. Los libros proféticos del Nuevo Testamento, concretamente solamente es uno, un libro profético, es Apocalipsis, o también llamado, ¿se acuerdan cómo también se le llama? De las revelaciones. Revelaciones, exactamente. Revelaciones. Algunas Biblias le llaman así.
el libro de las revelaciones. Y bueno, está bien. Como quiera que sea, es el mismo libro, ¿verdad? Bueno, ahí está. Vamos a la siguiente pregunta. Dice, son los libros de autoría lucana. Autoría lucana es decir que el autor es Lucas. Por ahí sí les mencioné cuáles son los dos libros del Nuevo Testamento que los escribió Lucas. A ver, ¿quién la quiere responder? ¿Quién escribió? O sea, Lucas, ¿cuáles fueron los dos libros del Nuevo Testamento que escribió? No, ninguna. Es maestro, es el de los, es un libro histórico, que es el de los Hechos de los Apóstoles. Es que yo tengo, Ese sería uno, sí, muy bien. ¿Y el otro cuál sería? pues el otro ya le fallé porque de ese sí no tomé nota. El Evangelio de Lucas, Ah, exactamente. El Evangelio de Lucas lo escribe Lucas y aparte el libro de Hechos de los Apóstoles. Como les comentaba hace rato, el libro de Hechos de los Apóstoles es continuación del Evangelio de Lucas. Más adelante, cuando ya terminemos de ver las generalidades del Nuevo Testamento, nos vamos a ir a ver libro por libro, vamos a darnos cuenta cómo conecta perfectamente digamos, lo último que está escrito en el Evangelio de Lucas, cómo se conecta precisamente con el inicio de Hechos de los Apóstoles. ok. Sí, pero eso ya lo veremos más adelante. Maestro, Donde, perdón. sí, dígame. Pero este Evangelio de Lucas no entra en la clasificación de libros históricos. Es independiente. No, ¿En qué Lucas, en qué clasificación lo colocaría? Mateo, Marcos y Lucas son evangelios sinópticos, Sí, ¿sí? sí, Hechos de los Apóstoles, quedamos que es un libro histórico. sí. Ajá. Nada más que aquí la pregunta no es que cómo se clasifican, la pregunta fue cuáles son los libros del Nuevo Testamento que escribió Lucas. Sí, ya le entendí, Entonces, maestro. ¿sí? ¿Me Sí, ya le explico? entendí. Entonces, Sí, ok, sí, sí. entonces Lucas entra con los evangelios sinópticos, es un libro. Y su otro libro son Hechos de los Apóstoles, que es un libro histórico. Son las dos autorías de Lucas. Gracias, así perdón. es, sí, así es. Efectivamente, los dos libros fueron escritos por Lucas. Ok. Muy bien, y vamos a la última pregunta, a ver si Amelia nos puede hacer el favor de responder. Por favor, dice, es el libro del Nuevo Testamento más corto. ¿Cuál es el libro del Nuevo Testamento más corto? A ver, Amelia, tenemos incluso aquí opciones, Mateo, Marcos o Filemón. Mateo, Marcos o Filemón. ¿Cuál de esos tres es el libro del más corto? Filemón, exactamente, la carta a Filemón. Como les comentaba, no tiene más que un solo capítulo. De hecho, ni siquiera está marcado al inicio como todos los libros de la Biblia con el capítulo 1. No tiene el número 1, pues, grandote. No, simplemente es prácticamente un extracto, así, una carta muy, muy chiquita, muy cortita. Y es el libro más corto del Nuevo Testamento. Muy bien. Bueno, pues son las 6:38, vamos a pasar a lo que sigue. Como ya tengo internet, me voy a conectar para que puedan ver las diapositivas, ¿sale? Entonces, permítanme un momento, voy a conectar para que veamos a continuación la presentación y poder continuar.
Bueno, ahí está. Ya les debe estar apareciendo en pantalla lo que se llama cronología del Nuevo Testamento, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver lo que se llama la cronología. Cronología, por si no entendemos esta palabra, crono significa o hace referencia al tiempo. Entonces, lo que vamos a ver a continuación es en qué fechas o en qué años aproximadamente fueron escritos cada uno de los libros del Nuevo Testamento, ¿sí? Y hago énfasis en que son aproximaciones, porque como vamos a ver más adelante, cuando ya nos metamos al estudio de cada uno de los libros del Nuevo Testamento, vamos a darnos cuenta que al no tener, digamos, los textos originales, ¿verdad? El primer escrito que se hizo, tenemos códices antiguos, ciertamente, pero aún esos códices antiguos no son vamos a decirlo así, no son el primer escrito que se hizo. Entonces, no tenemos a ciencia cierta cómo saber el año exacto, ¿verdad? No es como ahora que los libros en la parte de adelante te dicen el año de edición. No, en aquel tiempo no se escribía ni el año de edición, ni el autor, ni esos datos que ahora todos los libros ya traen, el automático. En aquel tiempo no. Entonces, a partir del estudio, ¿verdad? Que se ha tenido de la Biblia, vamos a poner aquí una cronología aproximada de cada uno de los libros. En primer lugar, tenemos aquí esta pantalla, ¿verdad? Donde vienen la lista precisamente de los 27 libros del Nuevo Testamento, son 27 en total, y vienen entre paréntesis los años en los que se escribieron. Si se fijan, no viene un solo número en cada libro, vienen aproximaciones. Dice, por ejemplo, el número 1 dice Santiago, el libro de Santiago. De acuerdo a esto, fue el primer libro que se escribió. Fíjense que en el orden que tenemos en la Biblia, primero en el Nuevo Testamento nos aparecen los evangelios, el evangelio de Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Sin embargo, en el orden cronológico no fueron escritos así como en ese orden que lo tenemos. En el orden cronológico, el primer libro del cual se piensa que fue escrito fue el libro de Santiago, entre el año 44 y el 49. Como les digo, son aproximaciones, ¿sí? Entre el 44 y el 49. No se sabe exactamente si fue en el 44, en el 45, 46, etcétera, hasta llegar al 49, pero se tiene por lo menos digamos, este resultado o esta cronología, que es la que vamos a manejar nosotros. En primer lugar, entonces, tenemos a Santiago, que fue escrito entre el 44 y el 49. Gálatas entre el 48 y el 49, es decir, apenas unos años después. Luego después tenemos el primer evangelio, que de hecho es el evangelio más corto, con 16 capítulos, el evangelio de Marcos, que fue escrito entre el año 55 y el año 60. Luego viene el evangelio de Mateo, entre el año 59 y el 66. Luego después del evangelio de Mateo vienen las primeras cartas de Pablo, que escribe, habíamos dicho ya, a la iglesia de Tesalónica. La primera y segunda de Tesalonicenses fueron escritas entre el año 51 y el año 52. La primera de Tesalonicenses se sabe que en el año 51 y la segunda de Tesalonicenses entre el año 51 y 52. Y así sucesivamente podemos ir viendo el listado, que precisamente por eso se los quería mostrar aquí en pantalla, para que ustedes puedan ir visualizando la cronología, es decir, los años en los que fue escrito cada uno de los libros, ¿verdad? Cada uno de los libros del Nuevo Testamento. Ahí aparece el año en el que aproximadamente fue escrito: Lucas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón, Hechos, Timoteo, Tito, primera de Pedro, segunda de Timoteo, y bueno, hasta llegar a Apocalipsis, ¿no? O Revelaciones, que también ya habíamos dicho que así le llaman en algunas Biblias. El Apocalipsis del apóstol Juan fue el último de los libros que se escribió, y en este caso sí coincide con que es el último que aparece en nuestras Biblias. En este caso, el libro del Apocalipsis, que fue escrito hacia el año 96, ¿verdad? Y nuevamente hablamos de un aproximado, ¿sí? En el año 96
después de Cristo. Todos estos años son después de Cristo. Entonces, aquí tenemos una cronología de cómo se fueron escribiendo año tras año. Entonces, quiere decir que si Cristo murió, como sabemos, por cultura general, se dice en el año 33, entonces, el primer escrito que se tiene de la Biblia ocurre precisamente más o menos 11 años después, aproximadamente 11 años después, ¿verdad? Del año 33 al 44, que es el primer año que nos marca el libro de Santiago, entre el 33 y el 44 son 11 años. Entonces, bueno, ahí está. Luego en la siguiente diapositiva vemos aquí que dice, en el contexto histórico, dice que es un libro que fue escrito a finales, Apocalipsis o Revelaciones, fue escrito a finales del siglo I o principios del siglo II. Si fue escrito a finales del siglo I, pues entonces quiere decir que el año 96 queda perfectamente respaldado aquí, que pudo haber sido en el año 96, ¿verdad? Porque es a finales del siglo I o principios del siglo II. Luego también dice aquí, para los años 90 es probablemente fue escrito el Apocalipsis. Es decir, que en la década de los 90, digamos, no me refiero a la década de 1990, no, sino me refiero al primer siglo de la historia, después de Cristo, fue escrito el libro del Apocalipsis. Dice aquí, la mayor parte de los estudiosos aceptan que entre el 95 y el 96, Juan explica en el Apocalipsis 1:9 que se encontraba en la isla de Patmos. Más adelante, cuando veamos el libro del Apocalipsis más a detalle, vamos a ver que él se encontraba ahí escribiendo en la isla de Patmos. Dice, debido a la predicación del mensaje de Jesús. Según un testimonio de Ireneo, que era obispo de la iglesia de León, él que era discípulo de Juan, escribió en el 175 después de Cristo que el exilio de Juan a Patmos era durante el reinado de Domiciano. Entonces, de acuerdo al testimonio de Ireneo, Ireneo era discípulo dice aquí, de Juan. Entonces, debido a ese testimonio, dice que el apóstol Juan estuvo en la isla de Patmos cuando reinaba Domiciano, y Domiciano estuvo gobernando, dice ahí, entre el 81 y el 96. Entonces, si en ese tiempo estuvo ahí, eso quiere decir que entonces el libro del Apocalipsis fue escrito precisamente más o menos en ese tiempo. Por eso es que se toma el año 96 como el año en el que, según la cronología que vimos acá atrás, es el último libro que se escribió, en el año 96, es decir, a finales del siglo I. Bien, hasta ahí, ¿alguna pregunta, duda, comentario? ¿No? Esta cita que nos acaba de referir, maestro, Sí. dice que es de Juan, ¿cierto? Sí. Sí, bueno, no dice que es Juan, sino que Juan explica el Apocalipsis. Entonces, esto lo encontramos en el libro profético de Juan. Sí, dice aquí, Juan explica en Apocalipsis 1:9, es más, podemos ir a nuestras Biblias, Apocalipsis capítulo 1, verso 9, del 1:9, que precisamente se encontraba él en la isla de Patmos. Ajá. Y de acuerdo al testimonio de Ireneo, Juan estuvo en Patmos cuando reinaba Domiciano, que fue entre el 81 y el 96. Uh-huh. Entonces, por eso es que se tiene esa referencia de que el libro de Apocalipsis fue escrito hacia el año 96, ¿sí? Okay. Esa es la... Ahora, hay quienes dicen, podemos revisar en internet, hay algunos autores que no están de acuerdo con este dato, ¿sí? Hay algunos autores que dicen que no, que el libro del Apocalipsis se tuvo que haber escrito años antes. Por ejemplo, en el año 70, recordarán ustedes que el año 70 históricamente es recordado porque fue el año en el que se destruyó el templo de Jerusalén, ¿verdad? El Imperio Romano. Entonces, se destruye el templo de Jerusalén
Y entonces hay algunos que dicen, es que muchos de los escritos del Apocalipsis precisamente son como el resultado de ese evento histórico de la destrucción del templo de Jerusalén. Entonces, algunos dicen que más bien se entiende o es más comprensible que el libro de Apocalipsis se haya escrito en el año 70 o alrededor del 70. Pero aquí tenemos este otro dato que precisamente es testimonio de Ireneo, que era discípulo de Juan, que dice que no, que Juan estuvo en la isla de Patmos mientras reinaba Domiciano, y Domiciano reinó entre el 81 y el 96. Okay. Entonces, ahí en el 1.9, de hecho aquí tengo mi Biblia en el 1.9 de Apocalipsis, dice: yo, Juan, vuestro hermano, copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Ahí está. Entonces, ahí precisamente vemos que el mismo Juan menciona que estaba en la isla de Patmos, y de ahí que se tenga, pues digamos, la mayoría de los estudiosos concuerdan en que más bien Apocalipsis se tuvo que haber escrito hacia el año 96 o en la última década del siglo I, ¿verdad? Okay. Repito, siempre que estudiemos los libros va a haber entre los mismos autores a veces algunos desacuerdos, sobre todo en cuestión de la cronología. Vamos a ver que hay quienes dicen, no, más bien tenemos estas razones para creer que fue escrito hacia este año. Y algunos otros van a decir lo contrario. De hecho, miren, si nos metemos aquí, de hecho aquí les puse la URL, ¿verdad? Se llama así, pergaminos.wordpress.com. Si nos metemos aquí a esta página, vamos a encontrar que en esta misma página, donde dice razones a favor de la fecha tardía, también en este mismo artículo de internet vienen razones a favor de una fecha temprana. En el mismo artículo nos presenta los motivos, las razones para demostrar o para decir o defender que el libro de Apocalipsis fue escrito más tarde o más temprano. Y ambos presentan razones, ¿sí? Entonces, es interesante el estudio precisamente también de la cronología. Y bueno, nosotros aquí por lo pronto nos vamos a quedar con esta cronología que tenemos en pantalla, que es esta que está apareciendo en esta diapositiva. Y de igual manera, pero eso no quita en ningún momento el que podamos nosotros mismos ir a investigar y comparar con otros autores, ¿verdad? De hecho, les digo, en esta misma página que aparece aquí, pergaminos.wordpress.com, aquí mismo en este artículo nos da tanto una postura como otra, razones que tienen los diferentes autores para defender una fecha u otra. Bueno, ahí está. Vamos, entonces, no sé si alguien más tenga algo que decir. ¿No? Bueno, no hay nada más, entonces son las 6:52, todavía nos queda tiempo. Vamos a iniciar con lo que se llama el canon del Nuevo Testamento. No sé si han escuchado hablar de lo que es el canon, tengamos alguna idea vaga, al menos, de lo que es el canon antes de iniciar. ¿No? Bueno, entonces, si no hay alguna idea, vamos iniciando, primeramente definiendo por qué le llamamos canon. ¿Por qué la palabra en sí, la palabra canon? ¿De dónde viene esa palabra? ¿Qué significa? ¿Por qué se le puso esa palabra? Bueno, entonces dice aquí, la palabra canon viene del griego canon, así se pronuncia en el griego, canon, que significa caña o regla. De hecho, vemos en la pantalla, en la imagen más bien dicho, vemos precisamente unas cañas. ¿Son cañas de qué? Parece como bambú. Bambú, exactamente. Son unos bambús, exactamente. Entonces, la caña en aquel tiempo pues no existía como hoy en día lo tenemos las reglas, ¿verdad? Reglas con centímetros, con milímetros. No existía eso anteriormente en la antigüedad. Lo que sí existían eran esas cañas
que se utilizaban como un instrumento de medición, dice aquí, es decir, para poder medir. Como no se tenían reglas, pues para poder tener una medida exacta, se tenían entonces las cañas. Y con las cañas ellos medían, era un instrumento para medir, de medición. Bueno, pues esta palabra entonces, caña o canon en griego se dice canon, fue utilizada, dice aquí, para establecer qué libros sí debían ser considerados inspirados por Dios y cuáles no. Es decir, a ver, aquí la palabra caña o canon, en cuanto a instrumento de medición, es una metáfora, o se emplea esta palabra de forma metafórica, como para decir, a ver, cuáles sí se alinean, cuáles sí entran en la medida, cuáles sí digamos, ¿cómo decirlo así? Sí, cuáles están a la medida de lo que enseña el resto de las escrituras. Cuando hablamos del canon bíblico, nos estamos refiriendo precisamente a cuáles libros sí son considerados inspirados por Dios. Recordemos que la palabra de Dios, la Biblia, para nosotros los cristianos es una escritura inspirada por Dios. Eso es lo que marca la gran diferencia con el resto de la literatura que podamos tener, ¿verdad? Con todo y que hay grandes obras literarias, sin embargo, la diferencia con la Biblia es que son libros inspirados por Dios. Para nosotros los cristianos es la voz misma de Dios que nos habla a través de las escrituras. Dios nos habla a través de las escrituras. Entonces, lo que vamos a estudiar es cómo se establece qué libros sí son inspirados por Dios y qué libros no. Qué libros sí van, digamos, en consonancia con las enseñanzas del resto de las escrituras y qué libros no. Hay algunos libros que con todo y que tienen un muy buen contenido, ¿verdad? Sin embargo, no entraron en el canon bíblico, es decir, no fueron considerados palabra de Dios. Bien, y vamos a ver primeramente 5 criterios que se siguieron para reconocerlos como canónicos. Yo creo que con esto vamos a terminar o vamos a concluir la clase de hoy. Criterios que se siguieron para reconocerlos como canónicos. En primer lugar, número 1, dice ahí, su antigüedad. Que fuera escrito en tiempos de los apóstoles. Para que fuera considerado, sobre todo estamos hablando del Nuevo Testamento, para que estos libros fueran considerados canónicos, tenían que ser escritos en tiempos de los apóstoles, es decir, antes de que murieran. Si estamos diciendo que los libros del Nuevo Testamento, volviéndonos hacia atrás en la cronología, el último fue en el año 96, quiere decir entonces que si Cristo muere en el año 33, entonces, conforme fueron muriendo los apóstoles, fueron también al mismo tiempo, poco antes de morir, fueron escribiendo estos libros. Si el último que es Apocalipsis se escribió en el año 96, todavía, recordemos que Juan era muy joven, según lo que nos dicen las escrituras, por eso es que fue el que vivió más. Juan fue el último apóstol que murió, de los 12 apóstoles fue el último que murió, porque como era muy joven, pues alcanzó a llegar al fin del siglo I. Entonces, uno de los requisitos es que fuera escrito en tiempos de los apóstoles, no después. Otro de los criterios fue la ortodoxia. Cuando hablamos de ortodoxia nos referimos a la recta doctrina. Orto hace referencia a lo recto y doxia es la doctrina, es decir, la recta doctrina, o lo que llamamos ahora la sana doctrina. Es decir, que el contenido no contradijera al resto de los libros del Antiguo Testamento, porque recordemos que entre el Antiguo y el Nuevo Testamento debe haber una línea de conexión entre unos y otros. No debe haber nada que contradiga, en este sentido, lo que dicen los libros del Antiguo Testamento, sino que es toda una, digamos, una cronología, una misma historia de la salvación que va desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Entonces, la ortodoxia, que no contradijera a los libros del Antiguo Testamento en cuanto a las enseñanzas. Número 3, tercer criterio, la aceptación en general de las comunidades cristianas. Esto quiere decir que tenían que ser precisamente escritos
que se conocieran en las comunidades cristianas, libros o escritos que ya se manejaran, que no fueran libros, digamos, sacados de la manga, de repente alguien se inventó un escrito y ya, no, sino que eran libros que ya circulaban en medio de las comunidades cristianas. Recordemos que las comunidades cristianas se reunían el primer día de la semana, como dice Hechos de los Apóstoles 2:42, se reunían a partir del pan, a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, se reunían entonces y en esas reuniones precisamente que se dieran a conocer estos escritos. Número 4, cuarto criterio, la autoría, es decir, que fueran escritos ya sea por un apóstol, por uno de los 12 o por un discípulo de los apóstoles, ¿sí? Vamos a ver más adelante que no todos los libros del Nuevo Testamento, no todos fueron escritos por apóstoles, algunos fueron escritos por discípulos de los apóstoles, ¿sí? Y por último, ya para retirarnos, la lectura pública fue otro de los criterios, es decir, que fueran un texto ampliamente conocido. Bueno, mañana vamos a retomar esto. Por lo pronto, ahí le vamos a dejar porque ya son las 7, no lleguen tarde a la siguiente clase. Les agradezco mucho su participación y mañana retomamos esto.